encuentro que tuvimos, en realidad no fue el último, fue el primero, pero bueno, luego de este primer encuentro en el cual estuvimos analizando un poquito la idea de qué es este concepto de Abraham Ivri, Abraham el hebreo, y nosotros, sus descendientes, los hebreos, es interesante ver cómo en la familia de Abraham Avinu, a medida que van pasando las generaciones, este mismo concepto se va repitiendo. Vamos a encontrarnos con su nieto, con Jacob Avinu. Jacob aparece el mismo concepto tal cual. En un momento dado vamos a encontrar un versículo, un pasuk, que nos va a decir Vaivater Jacob levadó. En un momento dado, cuando él tiene que enfrentarse a ese hermano con el cual tenía tantos pleitos y con el cual con sus descendientes lo seguimos teniendo hasta el día de hoy, y ya hablaremos en algún encuentro de este tema, nos vamos a encontrar con este pasuk que en 3 palabras nos van a expresar la misma idea. La sensación que tiene Jacob Avinu después de separarse de toda la familia, de ir pasando a cada uno de sus hijos y a cada una de sus esposas, y de pronto se va a encontrar solo totalmente. Pero es increíble que inmediatamente después se nos va a decir que vino un malaj a luchar con él, un ángel. Parecería que no estaba tan solo. Parece que Jacob está en relación con ángeles. Parece que los descendientes de Jacob también lo estamos. Es una soledad no absoluta, no total. Y los descendientes de Jacob Avinu, sabemos que ese ángel del que recién les hablaba, ese ángel le va a cambiar el nombre a Jacob y le va a decir, ya no te llamas Jacob, te vas a llamar Israel. Y los hijos de Israel, hijos de Jacob, se van a llamar Bnei Israel, los hijos de Israel. Y obviamente, como decía en el encuentro anterior, no todos nos quieren. Y va a haber quienes nos van a querer maldecir. Pero en esas maldiciones van a salir bendiciones. Y es lo que le pasó a Bilam cuando vino a maldecir a los hijos de Israel. Y ahí aparece otra vez una frase profética de Bilam hacia el pueblo de Israel. Mirándolo, va a decir, Am levadad ishkon, hen am levadad ishkon. He aquí que este pueblo que yo estoy observando será un pueblo que siempre va a habitar de una manera solitaria. Ubagoim loid hashav. Y dentro de la familia de los pueblos no va a ser tomado en cuenta. Es increíble. Abraham el hebreo de un solo lado de una margen del río, Jacob Avinu totalmente solo, Bilam diciéndole a los descendientes, este pueblo de Israel, así van a ser. Van a ser un pueblo que va a estar solitario en la historia de la humanidad. Dentro de las naciones del mundo no va a ser tomado en cuenta como parte de ellos. Y a pesar de todo, será un pueblo que va a ser muy tomado en cuenta. A mí me gusta decir una frase que es la siguiente. El mundo entero nos mira. El mundo entero nos admira. El mundo entero nos venera. El mundo entero nos envidia. El mundo entero nos odia. Pero lo que sí es seguro, que indiferente nunca son de lo que hace el pueblo de Israel. Pueden llegar a un amor hacia el pueblo de Israel que a veces uno no puede creerlo cuando se acerca a un gentil, a un yehudí, y de pronto puede llegar a agradecerle su existencia. En mi historia personal me ha ocurrido en más de una oportunidad escuchar palabras de gentiles que se acercan y que uno dice, Baruch Hashem, ¿cómo es posible que una persona hable así? Recuerdo una persona que se me acercó y me dijo, bendito sea tu pueblo. Gracias a él el mundo existe y gracias a él el mundo se sostiene. No lo dijo un rab, lo dijo un gentil, viéndome a mí, transitando en una calle. Pero sabemos que así como hay quien puede llegar a adorar y venerar al pueblo de Israel, hay quien lo va a alucinar y lo va a odiar y va a tratar de llevar a la práctica ese odio, como lo hemos visto hace apenas 70 años en Europa, en la terrible catástrofe, en la terrible Shoah. Pero lo que sí es cierto es que el mundo nos está siempre mirando,
siempre prestando atención. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos a cada instante haciendo en la historia del mundo? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué seguimos existiendo? El mundo se sorprende, le llama la atención. Y esa es una pregunta que nosotros también tenemos que responder. Y dijimos en el encuentro anterior, hacia el cierre, de que el pueblo de Israel tiene la misión de ser Or LaGoyim, la luz de las naciones. Porque eso es lo que tenemos que transmitir. La luz para que el mundo entero pueda saber hacia dónde tiene que transitar. Y cuando uno mira hacia atrás, y cuando uno reflexiona sobre estos 3 milenios y más de nuestra historia, se da cuenta que el pueblo de Israel fue haciendo su tarea. Y sin duda, el mundo caminó detrás de Abraham y de sus descendientes. Cuando uno mira hoy en día, prácticamente el mundo entero es monoteísta. En aquellos años, Abraham solito. Hoy, pues las grandes religiones del mundo hablan de un solo Dios. ¿Eso qué significa? Que la enseñanza de Abraham permeó, entró en la conciencia de la humanidad. Hablamos muchas veces de valores universales, valores que tiene la humanidad. Es un error. No son valores universales. Son valores del pueblo de Israel que el mundo adoptó como si fueran propios. Y ahí realmente tenemos incluso a veces equivocaciones dentro nuestro, de nuestro propio pueblo. A veces vemos comportamientos de personas en ámbitos escolares, de los alumnos, etc. Y decimos, ¡ay, qué mal! ¿Cómo se están portando? ¿Qué cosas están haciendo? Hay que empezar a darles valores. Y cuando empiezan a decir hay que buscar valores, comienzan a ver qué bibliografía pueden utilizar y comienzan a buscar libros en todas partes, libros de todo tipo, para enseñarles valores. Y cuando traen los libros, uno descubre que los valores que esos libros hablan, ¿cuáles son? Respetar al prójimo, respetar al padre, ayudar al pobre y al desamparado, etcétera, etcétera. Y uno mira y dice, pero si eso lo dice nuestra Torá, si esos son valores del pueblo de Israel. Y así es. Y entonces tenemos que entender claramente que esos valores universales, el mundo los adquirió de nosotros. Y si nosotros todavía no los tenemos claro, no vale la pena leerlos de lo que dicen ellos. Leamos nuestro texto, que es mucho más fiel y mucho más directo y correcto. Nosotros, hasta el día de hoy, estamos del otro lado y tenemos que seguir siendo Or LaGoyim. Si el mundo hoy en día está con tantos problemas, la historia nos está diciendo que quizás el pueblo de Israel es el que está en problema. Y quizás no estamos irradiando la luz de una manera adecuada. Y ese es un punto en el que tenemos que reflexionar y que se los dejo de tarea para ver realmente cómo podemos iluminar de una manera más adecuada. Y esto de estar del otro lado, lo va a decir el Ramá. En la primera alajá, en la primera dictaminación alágica, dictaminación de nuestra ley, en el Shulchan Aruch, nos va a decir así: Lo itbayesh mipnei bnei Adam, amaligim alav beavodat Hashem itbaraj. Un yehudí no debe tener pena, dice el Ramá, de ninguna persona. Jamás. No debe sentirse apenado cuando está llevando a cabo sus mitzvot, cuando está llevando a cabo su Torah. Nunca debe sentirse apenado por lo que el otro dirá. Y refuerza las ideas que estamos aquí transmitiendo. Puede ser que cuando te vean a ti, Yehudí, hoy, en este año, en el 5773, en el año 2012 todavía, puede ser que alguien te mire raro. Puede ser que alguien no entienda tu forma de ser. Puede ser que alguien venga y diga, este Yehudí realmente es muy extraño. Que no te apene. ¿Por qué? Porque estás en el camino de la verdad. Estás en el camino correcto. Y en ese camino definitivamente tenemos que continuar. Abraham Avinu fue quien empezó. Abraham Avinu, él, su esposa Sará, su hijo Isaac, casado con Rivka, su nieto Jacob, que va a estar con Rachel y Lea. Y en este curso definitivamente no vamos a poder dar tantos detalles. Y les recomiendo leer nuestro Sefer Bereshit, que nos va a describir con muchos detalles toda esta historia. Tenemos a nuestros padres, a nuestras madres, Avot e Imaot, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel y Lea, juntos van a formar a Bnei Israel, a los hijos de Israel.
padres, madres e hijos. Así comienza la historia. La historia del pueblo de Israel comienza como una historia familiar, como una historia donde todo ocurre en casa. Y cuando uno lee Bereshit y de una manera muy extensa, se va a encontrar con todo lo que ocurre en cualquier hogar, donde hay celos, donde hay peleas, donde hay amor, donde hay cariño, donde hay envidia, donde hay de todo. La historia del pueblo de Israel empieza como la historia de una familia. ¿Y saben por qué? Porque nuestro pueblo, hasta el día de hoy, es una familia. Y ese es un mensaje que arranca en el inicio de nuestra historia. Hasta el día de hoy somos una familia. Hasta el día de hoy sentimos el mismo vínculo que podía sin sentir en aquellos años Abraham hacia su esposa, Abraham hacia sus hijos. Hoy lo sentimos nosotros hacia cualquier yehudí en cualquier parte del mundo. ¿Acaso eso es algo que nació porque sí? No. Es que justamente como nuestro origen es una familia y como se nos enseña a lo largo de las generaciones la importancia que la familia tiene en el pueblo de Israel, es que tenemos ese sentimiento que ha pasado de generación en generación y genéticamente en nuestro ADN lo sentimos, lo percibimos. Y entonces un yehudí de cualquier parte del mundo se siente identificado con un yehudí a quien no conoce, del cual ni siquiera ha escuchado hablar y sabe que es su propia familia. Y esto que uno podrá decir, y esto que tiene que ver con la historia, pensé que quizás me iban a hablar de datos, fechas, mapas, etc. Simplemente son los mensajes importantes que vienen, que brotan de nuestra historia y que tenemos que aprender. Somos una familia. Kol Israel Arevim Ze Bazeh. Cada yehudí es responsable y garante de la existencia del otro. Y si está sucediendo algo en una comunidad, otra comunidad está al pendiente. Y si está ocurriendo algo en el Estado de Israel, yehudim de todo el mundo están al pendiente. ¿Por qué? Porque somos una familia. Hemos sido comparados a muchas cosas. Entre otras cosas a las cuales nos compara el Midrash, nos va a decir que somos como una gran montaña de nueces. La nuez ahí dentro de su cáscara y teniendo su fruto es una gran montaña de nueces. ¿Por qué somos comparados con nueces? Dicen, mueve tú una, saca una nuez de ese montículo y verás cómo todas vibran. Y así es. En estos días se están entregando los premios Nobel y otra vez aparecieron nombres judíos dentro de los premios Nobel que se están entregando. Y un yehudí se emociona porque es un familiar suyo. Y este concepto de familia tenemos que desarrollarlo. Tenemos que desarrollarlo porque definitivamente es importante. Ser familia significa que tenemos que querernos, que tenemos que saber que tengo una gran responsabilidad por mi prójimo, por mi hermano yehudí. Tengo que saber que hay lazos que no se rompen, que no se destruyen y que se mantienen de generación en generación. Por supuesto que vamos a ver que hay peleas a veces entre nosotros, hay peleas entre los yehudim. Creo que no tengo que extenderme demasiado en esto, ustedes lo saben. Creo que también hay peleas en cada uno de nuestros hogares. Y a pesar de todo, sabemos cuánto nos queremos y cuánto nos amamos. Todos somos uno. Y entonces, si esto es así, esa soledad de la que hablé en el encuentro anterior y al principio de esta clase, de pronto no es tan grande. Porque si bien estamos quizás solos en el concierto de las naciones del mundo, estamos sumamente acompañados por todos nuestros hermanos, por los hermanos de todas las comunidades, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, nos sentimos unidos a cada uno de ellos. Hay un dato que es sumamente interesante, que sucede en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son las familias del mundo. Allí están representados todos los países del mundo. En las Naciones Unidas, cuando se presenta una decisión que hay que tomar, de pronto uno escucha que los países empiezan a agruparse en bloques y en bloques votan a favor o en contra de una resolución. Y así vamos a encontrar que los países tercermundistas, como son llamados, todos juntos en bloque, decenas de países votan de una manera. Otros votan por continente, otros votan por conjunto de países cercanos y vecinos. Hay un país
que siempre vota solo. Creo que ya saben cuál es. Medinat Israel siempre vota solito. No pertenece a ningún bloque, ni a los tercermundistas, no pertenece ni siquiera al continente asiático. Obviamente en geografía sí, pero en historia no. Y entonces cuando uno lee esto y ve esto, se da cuenta lo que dijo Bilam. Bilam había dicho que íbamos a ser un pueblo solitario y que entre las naciones no nos iban a tener en cuenta justamente para formar parte de ellas. Sucede, lo vivimos. Pero cuando uno siente ese cariño que hay entre todos los Yehudim, entre cada uno de tantos millones de Yehudim que estamos en el mundo, esa soledad se aplaca. Y sabemos que tenemos una misión. Y la misión hay que llevarla a cabo. Y esa misión, Bezrat Hashem, la seguiremos trabajando y sacando las raíces y los mensajes de la gloriosa e increíble historia de nuestro pueblo. Nos vemos en el próximo encuentro, Bezrat Hashem. Gracias.